Hola, vamos a adentrarnos de lleno en esta exploración visual, donde vamos a repasar la fascinante evolución de uno de los sistemas operativos de código abierto más icónicos que existen. Y, lo que es más importante, vamos a ver cómo su próximo gran lanzamiento en 2026 nos da literalmente un baño de realidad sobre el hardware moderno. Desde sus orígenes allá por 2004 hasta unos requisitos de memoria actuales que, la verdad, nos hacen reflexionar muchísimo sobre cómo consumen recursos nuestras aplicaciones del día a día. Es un recorrido increíble, así que vamos a ello. A ver, nuestra hoja de ruta es bastante sencilla. Empezaremos aclarando qué es exactamente Ubuntu, pasaremos por sus curiosos nombres y ciclos de lanzamiento, repasaremos la evolución de su escritorio y después nos centraremos en el futuro, la versión 2604. Veremos el porqué de esos 6 GB de RAM y terminaremos hablando de algunas alternativas más ligeras. Sección 1. ¿Qué es Ubuntu? Un puente amigable hacia Linux. Y claro, antes de nada surge la pregunta fundamental. ¿Qué es Linux? Porque durante muchísimo tiempo, pensar en sistemas basados en Linux era pensar casi exclusivamente en pantallas negras, líneas de comandos y una complejidad que, seamos sinceros, intimidaba a cualquiera que no fuera un experto informático. Para la mayoría de la gente que usaba un ordenador en casa era un mundo totalmente lejano y súper complejo. Y ahí es justo donde entra el concepto clave de hoy. Ubuntu nació precisamente para ser ese puente amigable. Es como una especie de traductor bondadoso que coge todo ese código que asusta y lo convierte en ventanas, iconos y clics que todos conocemos. Es una distribución de código abierto que básicamente democratiza el acceso, haciendo que cualquier persona pueda usar toda la potencia de Linux sin necesidad de ser un genio de la informática. Un auténtico cambio de juego. Fijaos, si se ha ganado su fama mundial es por algo. Tiene unas características que lo hacen súper especial. Para empezar, es increíblemente versátil, porque funciona de maravilla tanto en ordenadores de sobremesa y portátiles como en servidores gigantescos. Aparte de eso, vuela a la hora de arrancar y apagarse. Y por si fuera poco, te facilita muchísimo la vida porque ya viene con los controladores de tarjetas gráficas como las de Nvidia instalados de fábrica. Todo esto envuelto en una interfaz súper accesible. Sección 2. Nombres y ciclos. El ritmo de Canonical. Lo que de verdad llama la atención aquí es el brutal contraste entre sus dos formas de lanzar actualizaciones. Por un lado, tenemos los lanzamientos estándar, que salen cada 6 meses y solo tienen soporte durante 9. Son ideales si quieres cacharrear con las últimas novedades de software. Pero luego están las joyas de la corona, las versiones LTS o de soporte a largo plazo. Y luego está el tema de cómo los nombran, que es una genialidad absoluta. El número de versión es, literalmente, el año y el mes en que salen. Por ejemplo, en octubre de 2004 salió la 410 y la llamaron Warty Warthog, el jabalí verrugoso, bromeando con que la lanzaban con verrugas y todo. En junio de 2006 tuvimos la 606 Dapper Drake. Siguen el alfabeto, usando un adjetivo y un animal. Así llegamos al castor biónico de 2018 y esto nos lleva directos a 2026, a la versión 2604, el Resolute Breakun, o mapache resuelto. Es un toque de personalidad súper divertido en un mundo del software que a veces peca de ser. Sección 3. La evolución del escritorio. Un sistema operativo vivo. Si miramos atrás, el entorno visual ha ido mutando casi como un organismo vivo. Arrancamos en la era temprana de GNOME, que era todo simplicidad clásica con esos míticos tonos marrones y naranjas. Luego dieron un salto súper ambicioso con Unity, intentando unificar la experiencia entre ordenadores, móviles y hasta teles. Pero claro, los tiempos cambian y al final decidieron volver a un entorno GNOME moderno mucho más adaptado a lo que la gente realmente necesita hoy en día. Se nota que escuchan a la comunidad. Sección 4. El futuro. Ubuntu 2604. Mirando hacia adelante. Vale, anotad bien esta fecha en el calendario, 23 de abril de 2026. Este es el día marcado en rojo para el lanzamiento de la próxima grandísima versión de soporte a largo plazo. Como ya os adelantaba antes, para esa fecha de abril conoceremos de manera oficial al mapache resuelto. Y ojo, porque este nombre tan simpático esconde detrás unos requisitos técnicos que la verdad están dando muchísimo que hablar en todo el ecosistema informático. Sección 5. ¿Por qué 6 GB de RAM? Un baño de realidad del hardware. Ojo a esto porque los datos nos muestran un salto masivo. En la versión 18.04 se recomendaban unos tranquilos 4 GB de RAM. Pero para la 26.04 pasamos a 6 GB recomendados. Estamos hablando de un aumento del 50%. Es un cambio radical que tenemos que desgranar con cuidado para entender el porqué. Pero hagamos una pequeña pausa aquí. Esto no significa que el sistema se haya vuelto torpe o pesado por accidente. ¡Qué va! Es sencillamente un baño de realidad.
Fijaos que el almacenamiento recomendado sigue siendo de 25 GB y el procesador un doble núcleo a 2 GHz. El auténtico cuello de botella es la memoria RAM. ¿El motivo? Pues como usamos las aplicaciones, el GNOME moderno pide más recursos. Sumadle tener abierto Firefox con docenas de pestañas, LibreOffice y el salto constante de una tarea a otra. Esos 6 GB son solo una referencia súper honesta para asegurarse de que el ordenador no se quede bloqueado en el día a día. Sección 6. Alternativas ligeras. Esperanza para máquinas más antiguas. Entonces, la clave absoluta aquí es entender que hay herramientas distintas para necesidades distintas. Si tienes un equipo moderno, la versión estándar con esos 6 GB te va a dar una experiencia fluida y espectacular. Pero si tienes un ordenador con unos cuantos años encima, hay esperanza. Dentro del mismo ecosistema tenemos variantes hiperoptimizadas. Opciones como el Ubuntu o Linux Lite usan entornos gráficos súper ligeros e incluso Ubuntu Server vuela con apenas 1 o 1,5 GB de RAM. Así que la flexibilidad no se pierde en ningún momento. Bueno, esperemos que este análisis haya servido para ver con mucha más claridad de dónde viene y hacia dónde va este pedazo de sistema operativo. Pero pensando en ese 2026, nos queda una incógnita enorme sobre la mesa. Sabiendo que las aplicaciones cada día tienen más hambre de recursos, ¿creéis que presenciaremos una actualización masiva de componentes para recibir al mapache resuelto por todo lo alto? ¿O será este el punto de inflexión donde esas alternativas más ligeras conquisten, de una vez por todas, millones de escritorios en todo el mundo? Ahí queda eso para reflexionar.